depende de esto. Básicamente, en el corto plazo, este nivel de capital se considera dado. Es decir, mañana esencialmente el capital de la economía tiene que ser aproximadamente el mismo que hoy. Estos modelos son de corto plazo. ¿Okay? Por eso es que en el corto plazo se habla de que es una macroeconomía del trabajo. Porque la variable que fluctúa es el desempleo. Entonces, si llevamos en cuenta esta consideración, este supuesto, automáticamente si yo fijo el capital estoy hablando de corto plazo, con lo cual me queda una función de producción con ¿Qué repercusiones tiene esto en términos de la oferta agregada? Es la que nos falta aquí. Lo siguiente. Tenemos que a medida que se va acercando al límite, al límite, cada vez se va agotando la cantidad disponible de empleo por unidad de capital. Es decir, que en un contexto donde tú tienes que aproximadamente la productividad es la razón capital por trabajador, la capital por trabajador, y esto es fijo. A medida que va aumentando la cantidad de empleo, el margen de crecimiento, a ver, estas son variables, y las variables porcentuales. Lo aclaro porque siempre es importante tener en cuenta cuando tenemos una variable en términos porcentuales, que sería una tasa de crecimiento, cuando tenemos una variable en nivel absoluto. Aquí yo estoy hablando de tasa de crecimiento, o sea, me explico. No es que si aumenta el empleo, cae la producción, no. Lo que está cayendo es la tasa de crecimiento al ritmo al que crece la producción. Siempre y cuando el nivel de capital sea fijo. Ahí por el aumento porcentual del trabajo va cada vez a una disminución. Sí, porque la productividad marginal del capital tiende a cero. A medida que la productividad marginal del capital tiende a cero, se acerca a ya que es la función de la bueno, puede ser logarítmica o puede ser una raíz. Pero con una tasa de crecimiento se convierte en una logarítmica. Ahora bien, hecha esta consideración, ¿qué impacto tiene en términos de oferta agregada? Que cuando estás en esta fase, vamos a poner esto en otro color. Cuando estás en esta fase, esto es como intro 1, bueno, algo así. Fase 1, esto es como introducción a la economía. Bueno, esta yo lo voy a llamar fase 2. Y esta de aquí yo la voy a llamar. Y esa la voy a poner en otro color. Yo sé que fase 2, crecimiento, recesión. Entonces, en términos de oferta agregada, hay una explicación con respecto, ahí en el libro, con respecto a la oferta de trabajo.
el mercado laboral, que a medida que crece, se acerca al límite, la productividad del trabajo es equivalente al salario. Es una conclusión microeconómica, pero que en términos del mercado agregado laboral te incide en que el desempleo, o visto desde el punto de vista como el empleo, tiene una función inversa con la tasa salarial. Esta explicación la tienen ahí en el libro, pero lo que yo quiero explicar en términos monetarios es que si estoy en esta fase 1, es el equivalente a yo estar aproximadamente entonces esta va a ser la oferta agregada. Ok, ya tenemos la demanda agregada y ahora tenemos la oferta agregada. Estos cambios de aquí, en los que aproximadamente, a medida que aumenta la cantidad de trabajo, la cantidad de producción tiende a aproximarse al máximo. Entonces, estos cambios es el equivalente a que empiezan aquí en Y sub 0 Y sub 1 y Y sub 2. Es decir, aproximadamente esta primera parte de aquí correspondería a la fase 1, esta segunda parte de aquí correspondería a la fase 2 y luego te estás acercando a Y2, donde aproximadamente Y2 es el grip potencial, o sea, el estado estacionario. Steady state, estado estacionario. El tiempo puede llegar. O sea, el máximo población. Exactamente, en corto plazo, con un nivel de capital dado. Entonces, con los aumentos en N. Claro, porque fíjate que en el límite, como el capital no está variando, la tasa de crecimiento es cero. Si yo digo que la tasa de crecimiento del capital esencialmente está aumentando, es el caso estrictamente de muy corto plazo. Que pareciera como que tuviera muchísima relación con la curva de Phillips. Es que claro, este es el fundamento de la curva de Phillips. Este es el fundamento. ¿Por qué? Porque la curva de Phillips se da en presencia de la fase keynesiana. O sea, la fase 1 es la fase keynesiana, es el tramo horizontal de la oferta agregada. Mientras que la fase 3 es la fase clásica de la oferta agregada. Hay una clase que yo di hace ya algunas semanas en la que yo les establecí a ustedes la diferencia entre el modelo clásico y el modelo keynesiano, donde la oferta agregada del modelo keynesiano es la oferta totalmente plana. Sí. Y en el modelo clásico la oferta agregada es totalmente vertical. Y yo les dije a ustedes que eso eran extremos, dos posiciones extremas dentro de un conjunto de posibilidades. Bueno, el conjunto de posibilidades está recogido en una oferta agregada quizá más realista, que si bien tiene pendiente positiva, tiene un tramo plano, teóricamente hablando, tiene un tramo plano, tiene un tramo perfectamente inelástico. Uno perfectamente elástico y uno perfectamente inelástico. ¿Qué quiere decir eso? Este de aquí es el tramo clásico de la economía y este de aquí es el tramo keynesiano de la economía. ¿Ok? ¿Y por qué esto es relevante? Porque si esencialmente un movimiento de la IES
o un movimiento de la LM como lo expliqué yo en la última clase. ¿Ah? No solamente la idea es que Bueno, también es como que la expansión de la LM, porque la expansión de la LM viene producto de una política monetaria expansiva Para volver a nivelar. para bajar la tasa de interés y acompañar la política fiscal. Claro, este es uno de los posibles casos. Ustedes tienen que estudiar los otros casos, el de la política monetaria restrictiva. ¿Ok? El análisis es análogo, pero es inverso. Ahora, ¿qué repercusión tiene esto en términos de mercado agregado? Bueno, que ya sea por un aumento de la EIS, ya sea por un aumento de la LM, o una combinación de ambas, esto esencialmente es un desplazamiento de la demanda agregada. ¿Ve? Ese desplazamiento de la demanda agregada en equilibrio, si yo conjunto oferta y demanda, que sería este caso de aquí, en realidad sería el equilibrio macroeconómico. Entonces yo tengo que esto lo tengo que traer para acá y me queda que si yo tengo la demanda agregada en este punto, voy a ponerle iniciales negras. Yo tengo esta demanda agregada inicial en Y sucede. O sea, este Y sucede. Ahora, hay una expansión. Fíjense que como la expansión puede venir por cualquier variable que intervenga en la IS o incluso también la ALM, por eso es tan importante estudiar qué es lo que venimos a hacer en esta materia, la demanda de dinero. Pero lo que ustedes han estudiado en Macro 2, que las teorías de la inversión y las teorías del consumo. Y lo que van a ver en política fiscal, que son las teorías del gasto, tanto en finanzas públicas como en política fiscal. Es decir, en términos disciplinarios aquí de la carrera, todas estas materias van a implicar esto, o sea, van a estudiar y entender cada cuestión que interviene en el movimiento de la oferta y la demanda agregada. Ya sea por un aumento de producción que sería un cambio en la IS, o por un cambio o por un aumento en la oferta monetaria que sería un cambio en la IS. Monetaria, fíjense que hasta ahora la primera parte de la materia se enfocó fue solamente aquí. ¿Ve? Hasta aquí, o sea, hasta esta semana, la materia se enfocó en las teorías que explican la demanda de dinero y las que explican la oferta de dinero. Que yo le dediqué la primera parte del curso a la oferta monetaria. Que eso ya fue para el examen 1. Y comenzamos a ver la parte de teoría continuativa y luego la demanda, la teoría de la demanda que ya vimos. Pero es que ustedes ya debieron ver todas las teorías que explican el consumo en Macro 2. Y ya han debido de ver las teorías que explican la inversión en Macro 2. Además, vimos lo que explica las exportaciones netas internacionales, por lo van a ver. Y en política fiscal y finanzas públicas lo que explica el gasto. O sea, son muchas cosas en las que están interviniendo en la demanda agregada, precisamente es agregada. Ahora bien, en nuestra materia de política monetaria, nosotros vamos a ver de qué manera la política monetaria afecta esta. Profe, entonces ya sea también por un aumento de la oferta monetaria, que sería un aumento en la LM, ambas, ya sea un aumento en la IS o en la LM, inciden en un aumento del producto. Depende si estás en un caso keynesiano o monetarista. En este caso en específico. Vamos a ello. Si tú tienes este desplazamiento
quiero hacer una aclaratoria aprovechando la pregunta de él. Aquí estamos contemplando el marco general. Todavía no estoy entrando en la particularidad de uno u otro. En la política. No, todavía no he entrado en esa fase. Estoy explicando el marco previo de cómo afecta la posición en la que te encuentres en la economía. Si estás en la fase 1, fase 2 o fase 3. Si estamos en la fase 1 y tú tienes este aumento de la demanda agregada, digamos que pasa por aquí. Lo que me llevaría de Y sub 0 a Y sub 1 me llevaría de Y sub 0 a Y sub 1 aproximadamente en términos de inflación tengo un cambio en los precios menos que proporcional al cambio en la producción, lo cual tiene todo que ver con la curva de Phillips. En realidad la curva de Phillips es un resumen de este análisis. Por eso es que la curva de Phillips es de corto plazo, porque estás en esta primera fase de la economía. A partir de cierto punto, que teóricamente no está bien identificado, pero se asume que existe o se presume que puede existir, hay un tránsito de la fase 1 a la fase 2. ¿Ok? Claro, esto en términos micros, ustedes recuerdan, es teóricamente observable cuando el producto medio se corta con el producto marginal. No, ¿qué hora es? No ha parado. 10 y 7. Si acaso tarda mucho, puede avanzar, entonces es más fácil con las veces que con los movidos. Pero si tarda mucho, no pasa nada. No, pero yo salgo de aquí, espero que a las 10:30. Ok, no problem. Tranquilo. Entonces, el término micro es el punto donde se cruza el producto medio con el producto marginal. Pero en términos macroeconómicos es difícil determinar el producto medio y el producto marginal para toda la economía, porque en términos medio agregados tú puedes decir sí, pero puede que una empresa esté por encima o otra esté por debajo. Entonces, asumir que tú estás diciendo que el producto medio, si lo analizas por una empresa, es viable y es lógico, porque esa unidad, esa empresa tiene ese comportamiento. Pero si yo lo que estoy haciendo es un promedio de las N empresas que hay en la economía, estoy haciendo un promedio. Entonces hay empresas que van a estar por encima, hay empresas que van a estar por debajo, pero aproximadamente hay un punto en el que la economía pasa de la fase 1 a la fase 2, con lo cual estaría abandonando la curva de oferta que iniciaba. Usted había dicho, sí, de que en el modelo keynesiano la variable de ajuste era la producción, si tiene sentido. Sí, claro. Entonces, cuando tú tienes ese tránsito hacia la siguiente fase, te vas acercando al caso clásico, porque es el equivalente a que estás aquí, te estás acercando a ese lugar donde la economía está en estado estacionario. ¿Qué implica? Que en ese contexto, si este mismo caso yo me lo llevo de esta fase a esta fase, pues voy a tener, lo que ustedes ya pueden estar viendo allí. Vamos a suponer que por aquí está pasando la demanda agregada. Y luego por aquí está pasando la demanda agregada una vez que se mueven la IS y la LF de forma expansiva. Bueno, la profe creo que está por allá. Que implica
Fíjense ustedes, implica que aquí, si bien puede estar aumentando la producción, ya tienen una sensibilidad importante en el nivel de precios. O sea, vamos a hacer una pasaría de yeso 0 a yeso 1, pero como dicen, ¿pero a qué costo? Al costo de que tiene un impacto inflacionario. Bueno, esencialmente, la pregunta que me hicieron hace rato, de por qué si antes del 2008 la tasa de interés real negativa no había ajuste. Bueno, porque se entendía que no se quería sacrificar esto, sino preferían sacrificar esto. O sea, preferían mantener el empleo. No, obviamente depende de. Sí, el empleo, la actividad. O sea, básicamente, dale roque. Porque lo contrario implica hacer un ajuste. Y a ver, una cosa es yo estar aquí haciendo gráficas, explicándolo teóricamente, y otra cosa es